El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Señor Jesús. Por favor, queridos hermanos, hermanas, tomen asiento. Estamos acostumbrados a escuchar tantas cosas acerca de lo que Dios quiere y lo que Dios pide. Unos dicen, por ejemplo, comer carne de cochino es pecado, ¿no? Y le dice, por ejemplo, a nuestros hermanos los adventistas del 7º día, ellos aún hoy no comen carne de chancho, no comen como ustedes y yo, su chancho con yuca, ¿no? Para ellos el Chavo del 8, ahí es comediante mexicano, no se podía comer su torta de jamón y era pecado, ¿sí? Aunque el pobre Chavo del 8 nunca se comía su torta de jamón, la soñaba siempre, pero nunca le llegaba. Todo lo que ellos decían, sostenían desde antiguamente, desde que los fundó Helen G. White, pues hasta hoy lo siguen sosteniendo respecto a la carne de cerdo. Hemos escuchado que la Sagrada Escritura hoy nos dice en la primera lectura que efectivamente en su momento también hay quienes por normas sanitarias, así lo vimos en el 2º libro de los Macabeos, se abstenían de comer carne de cochino por normas sanitarias. Ya para ellos había una norma y obviamente que al decirlo la ley, ellos lo cumplían, como diciendo es mandamiento mío, es ley natural, Dios lo ha pedido. Pero era una norma sanitaria que en su momento era muy importante. ¿Por qué sanitaria? No era mandamiento divino, era más una norma sanitaria porque efectivamente en ese tiempo el pueblo de Israel era el único pueblo que era fiel a Yahvé, y los demás pueblos eran pueblos politeístas. ¿Y qué significa esto? Significa que
Yahvé cuidaba a Israel como a la niña de sus ojos. Era el único Dios para ellos y Él era el pueblo que Él tanto cuidaba. Y por lo tanto, en ese tiempo, comer carne de cerdo era muy riesgoso. Tanto llegó a ser así que en el concepto de la gente de ese entonces, inclusive fue declarado un animal impuro. Efectivamente, las que cocinan, ustedes saben que la carne de cerdo es una de las carnes más delicadas para tratar. Dice uno, ¿cómo es posible? El chancho se la pasó todo el tiempo en el lodo y ahora se pone muy delicado, ¿no? Pero es que realmente si tú no lo sabes refrigerar, si tú no lo sabes cuidar, es peligroso, inclusive. Imagínense en esos tiempos comer carne de cerdo, obviamente era un riesgo. No había refrigeradores, no había frigobares, y por lo tanto pues tenían que cuidarse de ese tipo de carnes. Más que nada, esto para ellos era lo que consideraban importante. Pero lo veían como una norma, lo veían como una ley. Acuérdense ustedes que la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos que dieron a Moisés allí en el Sinaí, de esos 10 mandamientos ya se habían desprendido más de 600 leyes, normas que habían que cuidar. Y efectivamente, los macabeos, como nos damos cuenta, supieron dar la vida siendo fieles a Yahvé. Hoy, de nueva cuenta, notamos en el Evangelio de San Lucas que Jesús también tiene un encuentro con los saduceos y que los saduceos pues también tienen una interpretación de la palabra de Dios. Así como los macabeos interpretaron y con mucho celo cumplieron lo que ellos consideraron que era la voluntad de Dios y murieron siendo fieles a Yahvé. Los saduceos también tienen su propia interpretación sobre la ley del levirato. Eso que escuchamos ahorita, que le echan en cara a Jesús, es una trampa. Porque efectivamente los saduceos que no creen en la resurrección, que no creen en los ángeles, van y le citan la palabra de Dios a Jesucristo. Le están citando el libro del Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 al 10. Allí usted lo va a leer en su casa. Cuando llegue en su casa va a ser tarea para la casa, y se va a dar cuenta que efectivamente está la norma del levirato, así como existía esa norma de no comer carne de chancho. Y dice ahí con toda claridad esto que ellos le han expuesto a Jesús: si muere aquel no tuvo descendencia, el hermano tiene que tomar a la cuñada. Y es más, dice con toda claridad, así eso, ellos están citando la Biblia a Jesús. Y dice también que, bueno, si se negase el cuñado, hasta lo pueden llevar con las autoridades religiosas para que le digan: oye, ¿qué pasó? Tienes que hacerlo, porque el apellido de tu hermano tiene que subsistir, y los hijos que tenga esta cuñada tuya allí se va a recordar a tu hermano. Tú no puedes permitir que la memoria de tu hermano se extinga. Pero si no aceptaba, si se resistía, le quitaban una sandalia. Fíjense, lo dice, acuérdense de mí cuando lo lean. Le quitaban una sandalia y lo llamaban todos, lo señalaban y le decían: ahí va el hijo de la familia descalza. Era algo que para la familia era una deshonra y
algo que iba a repercutir en sus muertos. Sus muertos iban a caminar por la eternidad sin zapatos. Eran esas costumbres que se hacían normas, ¿verdad? Pero Jesús trae una nueva noticia. Jesús trae el mensaje de salvación. San Pablo dice claramente que antes del Evangelio, antes de Jesucristo, la ley hacía las veces de cuidadora, de nana. Pero una vez llegado Jesucristo, una vez llegado el Evangelio, una vez llegada la mamá, la nana pierde su razón de ser. Y Jesucristo entonces es la verdad misma hecha carne. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio que salva. Las enseñanzas de Jesucristo son las enseñanzas que nos pide observar el Padre Dios para nuestra salvación. Pero había un problema, que la gente del tiempo de Jesús no lo quiso reconocer. La soberbia ciega. Los saduceos se sentían saberlo todo. Los saduceos querían enseñarle a Jesús, que es la palabra hecha carne, querían enseñarle la palabra de Dios. No aceptaban que era el Mesías, no aceptaban que era el Salvador. Se burlaban cuando hablaba de la resurrección, despreciaban la doctrina de la resurrección. Así empieza hoy el Evangelio. Le acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección, y entonces usaban las escrituras de manera baja para hacerlo caer. Torcían, no la usaban con correcta intención, interpretaban ellos por sí mismos, sin dejar a Jesús hablar, sin oír a Jesús, sin abrir el corazón a Jesús. Queridísimos hermanos, eso también nos pasa hoy. Uno puede decir: ay, esos macabeos, hombre, si supieran que lo que el Evangelio dice, ¿verdad?, que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale en su corazón. Si los macabeos supieran que esas eran costumbres que no son lo que te hace impuro hoy, sino esa podredumbre que está en tu corazón y que te contamina y contamina a los demás. Si supieran ellos lo que Pedro experimentó cuando le dieron el mantel aquel y le pusieron todas las clases de animalitos, le decían: mata y come, y habían hasta chanchos, y él decía: no de impuro entrado por mi boca. Y Dios le dijo: no llames impuro lo que yo he creado, mata y come. Pero pobres macabeos, ellos no recibieron el mensaje de salvación, murieron siendo fieles a la muerte. Y uno dice: pobres macabeos. Dice uno también: ay, qué mentecatos saduceos, puede uno pensar, ¿verdad? Porque ocupan la palabra para torcerse a Jesús, no la usan con rectas intenciones. Pero queridos hermanos, eso nos puede pasar también a nosotros. No nos hagamos. Hoy en día, ¿quién quiere oír a Jesús? Hoy en día, ¿quién abre el corazón al Señor? Hoy en día también nos burlamos de Él. Fíjense, hoy en día sorprende porque el Señor sigue hablando. Ha hablado 2000 años el Señor. Ha estado con nosotros presente. Sus palabras no pasan. Y habla a través de la voz de su iglesia. Ahí está el Señor hablando. Hoy a mí me da gracia, de verdad, cuando escucho gente que dice: yo creo en Dios, pero no creo en el Papa. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Cuando una vez me dijo una persona eso: yo creo en Dios, pero no creo en los curas, yo le sonreí. Y le dije: yo tampoco. Ya somos dos. Yo no creo que el cura mi fe no está puesta en el cura, en la persona. Que no anda idealizando seres humanos. Se frustran, se decepcionan, porque somos una bola de pecadores, esa es la verdad, y yo más que ustedes.
No, si desde aquí yo les veo la cara y ustedes enseguida se ve que son gente muy buena onda, como decimos en México. Pero yo sí tengo un problema, yo necesito conversión. Yo soy un alacrán, me sorprende que cuando me mueva del presbiterio con la cola de rata que tengo no esté tumbando las cosas, porque tengo una cola que me pisan tremenda. Yo necesito conversión. No sé ustedes, creo que sí, también, pienso. Pero de mí sí estoy seguro, de ustedes no sé, Dios acá. De mí estoy seguro, necesito conversión. Yo sé que el Papa es un ser humano. Yo sé que los obispos son seres humanos. Yo sé que los curas somos seres humanos. Que pecamos, que nos equivocamos. Mi fe está puesta. La razón de mi esperanza y mi total confianza están puestas en Jesucristo, que dio la vida por mí, que derramó su sangre por mí, siendo yo malo, perverso. El Señor se entregó para rescatarme. En Él confío y por eso estoy de pie. Y a Él le pertenece mi corazón, mi vida toda. Y por Él hasta el último día, hasta el último aliento, yo permaneceré. Le ruego a Él que me lo conceda, que me dé las fuerzas, fiel a mi ministerio. Ojalá que yo no arruine las cosas. Ahí entonces es cuando entendemos a los macabeos, ¿no? Que ellos pensando en la voluntad de Dios, más que en la norma, más que si era comer chancho o no, en la voluntad de Dios se mantuvieron firmes. Esa es la que nos mueve, la voluntad de Dios. Y Cristo nos manifiesta cuál es la voluntad del Padre, que lo aceptemos a Él como nuestro único Salvador. Esa es la voluntad del Padre, dice Jesús, que acepten al que Él envió. Y lo hemos aceptado. Y nos esforzamos por amarlo, aunque somos frágiles. Por eso, queridísimos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos invita a darle lugar al Dios de la vida, el lugar que le corresponde en nuestro corazón, porque solamente con Él hay felicidad. Lejos de Dios hay dolor, sufrimiento, pecado. El pecado produce frustración y angustia. El pecado tiene una falsa alegría, pero no da felicidad. Dios es el Dios de la vida. Y la vida que Él nos da, quiere que sea una vida plena. Solamente con Dios hay total libertad. Solamente con Dios hay realmente el gozo que necesitamos, el gozo que nos hace falta para sanar nuestras heridas. Queridísimos hermanos y hermanas, pues hoy le pedimos también al Señor que aumente nuestra fe y nuestra confianza en la resurrección, en que vamos caminando en este mundo peregrino y que en este mundo no está nuestra felicidad. A mí me fascina ver cómo Jesús con Biblia también les responde. ¿Se dieron cuenta? Y les cita el pasaje de la zarza. Es que, como decía Mario Moreno Cantinflas en la película del Padrecito, el Señor se las sabe de todas. Sabe que había en el corazón de ellos, sabe lo tramposos que eran. Y con la misma palabra que le citan, con la misma palabra les responde. Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Danos esa vida, Señor. La necesitamos. No queremos ser muertos en vida. Danos tu vida que nos santifica. Danos la alegría que necesitamos. Ayúdanos a reconocerte a ti como el único Señor. Tú, Jesús, eres la razón de nuestra alegría y de nuestra felicidad. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.